Bien. En realidad, jóvenes, hoy terminamos el último tema de la unidad 2 y se refiere a lo que es el trabajo de campo dentro de lo que es el desarrollo del diagnóstico rural participativo. Ya son, diríamos, los detalles sobre la ejecución del diagnóstico rural participativo. Por eso se llama el trabajo de campo. El trabajo de campo son, diríamos, 3 pasos que involucra, y lo vamos a ver en detalle cada uno de ellos, que tiene que ver con la presentación del equipo a la comunidad, el análisis ya con dentro de lo que es la acción en función de los talleres que vamos a desarrollar con los productores, y el tercero, precisamente, ya hacer un análisis de la identificación de sus problemas y tener que ver también todo lo correspondiente a cómo plantear las soluciones, ¿no? Entonces, el primer paso dice la presentación del equipo facilitador a la comunidad. Y se dice de que es importantísimo, es clave, diríamos. No se olviden que ya hemos hablado de todo lo que significa dentro de el diseño, la preparación del diagnóstico, en el sentido de que en función al objetivo que tiene el diagnóstico, desde el punto de vista, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, con enfoque de producción pecuaria, nosotros definimos qué tipo de información es la que necesitamos levantar, y en función a eso es que dijimos, es importante armar un equipo con profesionales que estén. Por favor, me cierran ese micrófono, hay un micrófono ahí abierto. Bien, les decía, es importante armar el equipo multidisciplinario si el objetivo del trabajo así lo requiere. En el caso nuestro, si el enfoque es hacia conocer la situación de la actividad pecuaria, que puede ser con bovinos, con especies menores, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que definir en qué áreas de profesionales nosotros tenemos que incursionar, como decir, bueno, necesitamos un veterinario zootecnista, por ahí dentro del grupo hay un zootecnista, puede haber un agrónomo, por ahí pudiera haber, decíamos, un forestal, dependiendo de la zona, para poder trabajar en todo lo que es el relevamiento, ¿cierto? Entonces, eso es importante. También ya hemos hablado de que en lo posible sea gente que tenga experiencia en todo lo que significa hacer la actividad de extensión, y dentro de esa actividad de extensión, ya saben, es fundamental tener el criterio, la capacidad de generar confianza con las familias, diríamos, que van a ser parte del trabajo. Generar confianza es importante. Entonces, todo ese trabajo previo, obviamente, tiene que ver con todo lo que mencionábamos también de identificar, ingresar al proceso de coordinación, respetando la estructura organizacional que tengan esas comunidades, porque depende, en el caso nuestro, se imaginan, solo como departamento tenemos grupos originarios, ¿no es cierto?, que son 10, cada uno con su cultura, con sus diferentes tipos de organización. Decíamos, en los casos donde son campesinos que no corresponden a grupos originarios, también hay una estructura, si vale el término, administrativa legal, que es reconocida por el gobierno autónomo municipal que le corresponda, cuando hablábamos de las OTB, ¿no es cierto?, las organizaciones territoriales de base, que tienen representatividad, y eso forma parte del sistema organizacional. Entonces, importantísimo. Volvemos a insistir en que en todo esto es fundamental que antes de toda la planificación, de decir, vamos a hacer un diagnóstico, por
porque esta es una zona, un municipio, son comunidades que requieren mejorar sus niveles de productividad. Decíamos que es fundamental que la gente sí esté consciente y realmente tenga interés de que trabajemos, ¿no es cierto?, en el marco de todo un proceso de transferir tecnología. Entonces, es importante el proceso de coordinación, en el proceso de coordinación, tener en cuenta esos aspectos. Así que es fundamental. Por supuesto, como en toda actividad, ¿no es cierto?, es importante aclarar cómo va a ser todo el procedimiento. Es como cuando nosotros tuvimos la primera clase, ¿no es cierto?, les expliqué en qué va a consistir el avance de todo el cuatrimestre, qué tipo de actividades, de trabajos realizamos o vamos a realizar. Entonces, hay que clarificar para que ustedes más o menos ya tengan idea de lo que va a desarrollar a lo largo del tiempo. En ese sentido, con la gente con la cual vamos a trabajar hay que aclarar el procedimiento. Obviamente, se supone que ellos tienen ya que saber claramente cuál es el objetivo de hacer un diagnóstico previo a iniciar un proyecto de desarrollo y también estar consciente de algunas limitaciones, ¿no es cierto?, que tiene que ver con tiempo, con logística, que probablemente nosotros ya tenemos en claro de que pueden presentarse en todo ese tiempo que vamos a requerir. Así que son pasos importantes. Luego viene el segundo paso, que es elemental, como pueden ver ustedes en el título, dice el análisis de la situación actual, sus problemas, sus potencialidades y obviamente sus limitaciones, ¿cierto? Entonces, aquí es, diríamos, el punto central, que ya es donde nosotros vamos a trabajar por grupos. Decíamos, ¿se acuerdan que decíamos de que en muchos casos hay que dividir grupos tomando en cuenta de que según el tipo de información que necesitamos, en muchos casos decíamos también puede ser recomendable dividir a los varones de las mujeres. Entonces, dependiendo del tipo de información que quisiéramos que genere cada uno de los grupos. Así que es importante, por supuesto, los facilitadores manejan la temática. Enseguida vamos a ver el tema de las herramientas que normalmente pueden aplicarse y lo fundamental, miren, es cómo iniciar todo un proceso de que los productores comiencen a identificar, diríamos, sus problemas y por supuesto sus problemas más comunes. Y ahí, diríamos, es como que nosotros hubiéramos generado ahí como grupo, como asignatura y digamos, bueno, señores, no hay posibilidades de continuar con las clases presenciales, así que identifiquemos cuáles son las principales falencias o limitaciones para que desarrollemos clases virtuales. Así que, según el criterio de ustedes, ¿qué consideran que puede haber sido uno de los problemas más comunes entre ustedes para poder insertarse a las clases virtuales? ¿Alguien me da noción? La falta de internet, que no todos contaban con los medios para tener un internet bueno y poder asistir a todas las clases. Correcto, ¿no es cierto? Miren, ese es un tema así, un tema central y probablemente represente a la mayoría, ¿no es cierto? Entonces es un problema representativo. Si alguien decía por ahí, y creo que se dio el caso, ¿no?, de que hay o está en un lugar donde no recibe señal. ¿Escucharon a alguno de sus compañeros? Sí, doctor, alguna parte allá cuando yo estaba en el campo, por eso me vine a la ciudad, porque no daba la señal, se cortaba. Bueno, creo que tengo como
como 40, 45 alumnos. ¿Alguno más de ustedes puede haber tenido el mismo problema? Probablemente póngale 2 o 3 más, ¿no es cierto? Entonces, es como que diríamos, no era un problema que representa a la mayoría. A diferencia del otro tema, ¿no es cierto? De la posibilidad que tengan de conexión y demás. Les doy ese ejemplo para que entiendan, en actividades productivas, básicamente eso es fundamental, que los problemas o las limitaciones desde el punto de vista productivo, con bovinos, con las diferentes especies de animales menores, podamos ser capaces de identificar cuáles son los más comunes entre todos los participantes. Eso es importantísimo y es clave, porque se supone que cuando nosotros identifiquemos los problemas o las limitaciones, por supuesto que vamos a tener mayor facilidad para poder buscar cómo solucionar, ¿cierto? Y obviamente digo nosotros en el sentido de que si nosotros fuéramos los técnicos, los facilitadores, nos involucramos con los productores, con los que realmente necesitan solucionar. ¿Sí? Entonces, importantísimo de que tengamos como base elemental esos aspectos, identificar los problemas más comunes. Por supuesto, en todo esto les comento, hay muchísimas herramientas y obviamente cuando decimos herramientas no son las que usan los mecánicos, ¿no es cierto? Estamos hablando de metodologías que nosotros podemos utilizar y de hecho que hay variadas y también les decía, creo que en la clase anterior, de que dentro de esa variabilidad de metodologías, nosotros vamos a terminar definiendo las que se adecúen al tipo de productores con los que estamos trabajando, ¿no? Por decir, en muchos casos ponemos ahí, digamos, papel sábana, colocamos, apoyamos en lo que pueda ser necesario, en una pared. Muchas veces no hay pared, si estamos trabajando bajo sombra de un árbol, a veces hay que poner el vehículo para colocar los papeles y poder escribir con marcadores y poder de cada uno de los participantes ir sacando la noción de cuál es el principal problema que supondríamos en el tema de producción bovina, si vamos a ir por especies, ¿no es cierto? Y por supuesto de ahí van saliendo cuáles son los problemas, les decía, los más comunes. Así que es importante que nosotros tengamos y podamos aplicar las herramientas necesarias que nos permitan trabajar con los productores. No se olviden, solo de ejemplo, hay herramientas donde podemos utilizar, se llaman tarjetas, que son como más o menos la mitad de un papel tamaño carta. Normalmente son cartulinas, se le da a la gente marcador y según el color se dice, bueno, las del color celeste vamos a utilizar para identificar los problemas en la parte de producción de bovinos. Usted escriba según su criterio cuál es. Obviamente hay grupos que nosotros tenemos que ser capaces de identificar, donde muchos no saben escribir, así que no podemos usar esa herramienta, ¿cierto? Tenemos que utilizar otras herramientas o metodologías que nos permitan sacar la información vía oral. Entonces son aspectos importantes. Otros temas, ¿no es cierto?, dentro de todas estas características, dentro de lo que es el factor de priorización, siempre habrán elementos que demuestren, aparte de prioridad, digamos, mayor urgencia o interés, ¿no es cierto?, que ellos necesitan solucionar. Por supuesto, dentro de esa actividad participativa vamos a ir identificando una serie de factores que van a ser parte de todo el conglomerado de información que vamos a tratar. Entonces,
hay que analizar, hay que discutir. Obviamente, también les mencionaba de que en todo este proceso hay que saber manejar la situación porque en muchos casos aparecen algunas personas que quieren ser los que decidan, ¿cierto? Como que creen de que ellos sí tienen la razón y eso se da en todos los grupos, ¿no? Es como cuando ustedes se juntan o se vayan a juntar para analizar alguna temática del noveno semestre del grupo A, obviamente van a aparecer diferentes criterios y hay algunos que hasta se enojan cuando no se hace lo que ellos quieren. Entonces, en todo esto es muy, muy parecido. La diferencia es los niveles y de los temas con los cuales nosotros estamos analizando, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo, como ustedes pueden ver, hay que consensuar, definir, que haya acuerdo con los temas escogidos o los problemas escogidos, y eso es importante. Una vez que avanzamos en el primero y el segundo, pasamos al tercer paso que dice la profundización de los dos temas anteriores y analizar de cómo vamos a pensar en solucionar, ¿sí? Por decir, si en el área de ovinos surge algún problema muy común en la parte sanitaria, ¿no es cierto? Habría que decir, bueno, nosotros directamente como médicos veterinarios no podemos dar un diagnóstico cierto, tendríamos que planificar, ¿no es cierto? Tomar muestras, mandar a laboratorios para poder tener mayor certeza de lo que está pasando. Algo así si hablamos de un aspecto eminentemente en la parte de salud, ¿no es cierto? Así que a eso se refiere cuando hay que profundizar en el análisis y buscar precisamente cómo podemos planificar la solución de cada uno de esos puntos. Así que es importante consensuar y eso hace, se quiera o no, el hecho de que la gente o los productores, dentro de lo que va a significar identificar y planear, ¿no es cierto?, ir solucionando cada uno de esos problemas, le genera un compromiso de participar a lo largo de todo ese proceso que puede durar 2, 3 años fácilmente, porque está ligado al plan de desarrollo que nosotros queremos insertarnos, ¿cierto?, en esos grupos de productores. Así que es importantísimo comprometer y, por supuesto, tiene que ver con todos los pormenores que habíamos analizado en que para adelante los técnicos extensionistas que tengan que desarrollar ese proyecto de desarrollo, valga la redundancia, tengan que trabajar en función a cronogramas. Les decía, si mal no recuerdo, de que con los productores no podemos fallar en los tiempos, en los días de compromiso que damos de visitarlos, de hacer el seguimiento, etcétera, etcétera. Así que es fundamental. Por supuesto, también se dice de que una vez que hemos desarrollado los talleres, identificando los problemas, las posibles soluciones, se dice de que hay que dejar un lapso de tiempo, puede ser por ahí diríamos de una semana, para que ellos también reconsideren la información que se ha generado y en una siguiente reunión se revisan toda esa información para decir, no sabe qué, esto no es como lo habíamos definido, o el hecho de decir, nos olvidamos de otros problemas que no habíamos considerado durante el taller, ¿no? Entonces es importante que toda esa información se sistematice y después, diríamos, se revise por parte de los productores para recién terminar, diríamos, de planificar, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros vamos a plantear dentro de todas las etapas del proyecto. Así que es importante tomarlo muy en cuenta.
es lo que les mencionaba. Podemos ir definiendo tiempos de intervalo para poder certificar, si vale el término, de cada uno de los puntos resultantes de los talleres que han sido parte del diagnóstico. Así que fundamental, ¿no es cierto?, generar esa información. No se olviden, lo que hemos visto con cada uno de los pasos, los temas del diagnóstico es elemental para la planificación de un proyecto de desarrollo. Porque nosotros estamos generando un proyecto, un plan, desde abajo hacia arriba, desde los productores, ¿no es cierto?, hacia la solución de los problemas, y eso es básico en estos tiempos. De hecho, ya cerrando, vamos un poquito a analizar lo que decíamos, ¿cierto?, la caja de herramientas, y básicamente se refiere a las diferentes metodologías. Vamos a revisar solo algunas que pueden ser las más comunes en su utilización, hablando de pequeños productores, ¿cierto? Así que importante es, diríamos, el bagaje de metodologías que pudiéramos aplicar en estos sistemas. Yo tomé solo un cuadro hay uno más, este está, diríamos, un poquito más fácil de entender, tiene que ver con matrices y tiene que ver con género. La verdad que en el copiado se los dejé solo estos dos, que son los más relacionados a las temáticas que nosotros pudiéramos encontrar. Entonces, por ejemplo, decimos herramienta en la temática de comercialización. Pudiéramos encontrar zonas, comunidades, donde uno de los problemas, ¿no es cierto?, importantes a analizar es la comercialización de sus productos. Y por supuesto, dentro de esa comercialización, seguro que aparecerán varios factores influyentes, desde la condición o el estado de los caminos, los medios de transporte, el costo, etcétera, etcétera. Pero es un componente importante, ¿no es cierto?, dentro de lo que significa no solo la producción, sino también ya el destino final de esos productos. Importante, también necesario, si hubieran estratos sociales dentro de todos estos grupos. A veces decimos son pequeños productores, pero dentro de esos pequeños productores hay familias que tienen más y hay familias que tienen menos, hay familias que, si bien son pequeños, pero normalmente utilizan mano de obra de la misma comunidad. Entonces los que menos tienen, en muchos casos, tienen que vender su mano de obra. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta cuál es la condición de esos grupos. Ya decíamos cómo va la organización comunitaria, por supuesto, dependiendo, ¿no es cierto?, de si es un grupo originario, si son grupos de campesinos. Cada quien tiene una forma de organización, la priorización de problemas, obviamente, dentro de todas esas características. Aquí precisamente es lo que acabamos de hablar, ¿no?, definir jerarquía, es decir, de más a menos, las más prioritarias y las menos prioritarias. Bueno, jerarquización por pareja básicamente se refiere a que se puedan ir juntando problemas de a dos, ¿cierto?, que estén relacionados unos con otros, por decir, sanidad y salud, y sanidad y nutrición animal, por decir, si hablamos de actividades que tengan que ver con la cría de bovinos. Entonces a eso se refiere la jerarquización, para ir dando prioridad y sobre todo ir sistematizando información en menos ítems, si vale el término, ¿no? Escenario de alternativa básicamente tiene que ver, ¿no es cierto?, de que se pueda contar con opciones para dar respuesta a la problemática, ya sea en alguno de los componentes. Entonces, es
aquí es bueno recordarles cuando hablábamos de el sistema de transferencia de tecnología, decíamos, hay un espacio, un engranaje donde se genera la información, donde se hace investigación, el del medio es el extensionista o el componente de extensión, y el tercero son los productores, y decíamos, cuando identificamos problemas, ¿no es cierto? Decíamos, bueno, vamos a ver si donde se genera información, donde se genera tecnología, podemos encontrar la alternativa. Básicamente a eso se refiere cuando hablamos del escenario de alternativas para solucionar problemas. Otro ejemplo importante es cuando analizamos el rol de género y que tiene que ver con el rol de la mujer en este sistema. Y siempre les decía, no, es el rol de la mujer y en muchos casos los niños, dependiendo de la edad, es importante en todos estos sistemas que son muy diversificados. ¿Se recuerdan qué quiere decir un sistema diversificado, muy común en los sistemas de pequeños productores? ¿Alguien me puede responder? ¿Vamos? Voy a contar hasta 10. Creo que me acuerdo el sistema diversificado es que donde encontramos tanto hombres como mujeres cumpliendo un mismo trabajo. No. Otro. En el nombre está la respuesta. Doctor, donde se realizan diferentes actividades así, por ejemplo, ganadera y agricultura, dentro, pero así pequeño, ¿no? Son diversas actividades. Sí, más o menos diríamos diversidad de rubros, ¿no es cierto? Dentro de una misma unidad productiva, les decía, en muchos lugares siembran maíz, siembran arroz, tienen yuca, tienen frutales, tienen bovinos, tienen rumiantes menores, tienen porcinos, tienen aves, entonces hay una diversidad de componentes, ¿cierto? Y entiendan de que en todo eso, esa diversidad de componentes, el rol de la mujer es importantísimo porque toma responsabilidad en muchos de ellos, en varios de ellos. Y yo les diría de verdad que me ha tocado ser extensionista por muchos años en la mayoría, o sea, más rol juega la mujer que el varón, porque el varón generalmente está más ligado a la parte agrícola y ya, diríamos, de todo, chaquear, quemar, sembrar, y por ahí alguna actividad con los animales mayores, aunque casi siempre hasta la que ordeña es la mujer, no digo en todos los casos, pero en muchos casos, ¿no? Entonces, las otras actividades del manejo de las especies menores, comentarles de que siempre está la mujer y bueno, si, dependiendo de la edad de los hijos, también ellos apoyan. Por eso el tema de género es importante. Y en ese sentido es que ahí dice, ¿no? El reloj de actividades, hay muchísimas herramientas, les cuento, donde incluso podemos nosotros, obviamente, dentro del proceso de un taller, saber muchas veces desde las 5, máximo 6 de la mañana, comienza la actividad de la esposa en todo lo que significa desde atender y despachar a los niños a la escuela y todas las acciones que vienen por delante. Entonces, normalmente es gente que termina de trabajar a las 7, 8 de la noche. O sea, eso es, parecería que no, pero esa es una realidad. Por eso hablamos incluso del uso del tiempo, cuánto es la carga real. No sé si alguno de ustedes tiene idea, le ha tocado por ahí vivir en campo, o por lo menos visitar a algunos parientes, ¿no es cierto? Hay muchísima actividad. Y por supuesto el rol de la mujer es importante, desde el hecho de preparar la comida, y no es una sola comida, ¿no es cierto? Y adicionalmente a eso tiene que hacer las otras actividades, así que es un trabajo bastante sacrificado. Se trabaja, les decía, en
identificar cómo corresponda cada una de esas acciones, utilizando las diferentes herramientas, las tareas que desarrollan, los roles, ¿no es cierto?, que desarrolla el hombre, la mujer. Miren, con todo lo que estamos viendo, elementalmente lo que se hace es sacar una radiografía de las acciones que desarrolla cada uno de ellos. Y por supuesto, uno diría, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿En qué se les va a ayudar? Y en gran medida ustedes entenderán de que estamos hablando de que ambos, generalmente de lunes hasta sábado al mediodía, están trabajando casi full, como diríamos. Parecerían minúsculas cosas, pero sí los tienen ocupados, y al final, cuando hacemos cuentas monetarias, sus ingresos son muy limitados. Por eso hablamos, son sistemas de subsistencia. Por ello es que uno dice, no, veremos cuáles son los problemas más comunes para poder, precisamente a través de innovaciones tecnológicas, podamos mejorar el nivel de productividad, lo cual en el tiempo tiene que significar mejorar el nivel de cosecha, mejorar el desarrollo, la producción de leche, etcétera, etcétera, para que ellos puedan generar mejores ingresos. Así que eso es elemental. Ustedes tienen idea, a ver si alguien me dice, para esos padres de bajos recursos, ¿cuáles creen que pueden ser su prioridad dentro del entorno familiar? ¿Hacia dónde ellos creen que apuntan? ¿Alguien me puede decir? Doctor, ¿puede ser a mejorar la calidad de vida de la familia? Eso sería un tema principal. Si no, yo lo que quiero decirles es, a ver, ¿qué creen que todo ese trabajo, esa preocupación de los padres, hacia dónde va? ¿Creen que será porque quieren volverse ricos? ¿O los Doctor, pocos recursos que generan, para qué creen que lo quieren destinar? doctor, ¿Sí? para la comida del día a día, para mantener a la familia en ese sentido. Muy bien, seguridad alimentaria, pero, a ver, vamos, tibio ya. Pero ¿qué creen que es la prioridad de esos padres campesinos que trabajan y trabajan? ¿Qué quisieran si uno les dice cuál es su principal deseo? No le van a decir que quieren volverse ricos. Doctor, Diga. que sus hijos ya no tengan que dedicarse a lo que ellos se dedican para poder vivir. O sea, por eso es el trabajo extenuante que realizan. Exactamente. Tal vez, sí, en gran medida a veces dicen, no, yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufro, o trabaje tanto como yo trabajo, ¿cierto? Obviamente ellos priorizan la educación de sus hijos, ¿ya? Eso es importante. Y por supuesto les decía, no, miren, siempre nos recomiendan como docentes que sobre todo más que comenzar a repetir una cosa y otra que ya está dicho y demás, les contemos experiencias a ustedes, ¿cierto? Y obviamente en este tema yo tengo muchas experiencias que contar, por decirles, me ha tocado ver en grupos sociales donde la gente realmente ha tenido la oportunidad de, con sus 20 hectáreas, poder generar ingresos, vive muy limitado, pero va generando ingresos y como principal objetivo está, como les decía, en el tema de la educación de sus hijos. Así que lo que normalmente hace es todo un sacrificio de juntar los pocos recursos, primero buscarle, pagarle el alquiler a sus hijos, que ustedes saben, los hijos van creciendo, la escuelita rural ya no tiene los cursos que los hijos necesitan, tienen que mandar a la población más cercana para que sigan estudiando, ¿no? Así que muchos comienzan alquilando y después con mucho esfuerzo hacen su pequeña casita para que los hijos tengan ahí ya donde quedarse. Y también les comento, me ha tocado ver algunos que sí generan más ingresos, hasta se compran su pequeña vagoneta de estas que no son tampoco caras, pero son rústicas, ¿no es cierto?
ya no son tan comunes, pero en los tiempos que yo les hablo eran comunes las vagonetas estas, las que trabajan muchas veces llevando hortalizas a los mercados, parecen chiquititas, pero les entra todo y llevan todo, ¿no es cierto? Como pequeños tractores. Y lo que quería decirles, hay algunos grupos que la familia mejora los ingresos, pero les cuento, no cambia su nivel de vida tampoco. Y eso ya es un tema cultural, diríamos, ¿no? Por más que generen un poquito más de ingresos, a veces por tema de cultura sigues viviendo igual en la misma casita precaria, hablando de la casa de campo, ¿no? Se dan casos también de ese tipo, ¿sí? Así que importante de nuevo de que en todos estos aspectos, ¿no es cierto?, es bueno conocer el rol que juega el varón, la mujer en esos sistemas, y nos ayuda, si vale el término, con toda esta radiografía que vemos ahí. Ojo que no es necesario que apliquemos todas las herramientas, ¿no? Pero aplicamos las herramientas que vamos a considerar importantes para poder sacar una pequeña radiografía y poder, si se dan cuenta, aplicar alternativas que puedan reducir alguno de estos serios problemas que la gente o la familia pueda tener dentro del trabajo que realiza. Así que es importante de nuevo de que estas actividades se realicen cuando de verdad queremos identificar los problemas reales de esas familias. Y de hecho, ustedes entenderán, ya se hizo todo lo previo para que ellos estén conscientes y estén de acuerdo en generar información, ¿cierto? Diríamos de otra forma, de abrirnos sus puertas para que podamos trabajar de manera conjunta en un plan de ayudar, ¿no? Solo como ejemplo, miren, este es un mapa de la comunidad. No me canso de mencionarles que muchas veces, y en la mayoría de los casos, todos estos grupos tienen una organización, se reúnen, pero generalmente se reúnen para buscar solucionar problemas, en muchos casos de infraestructura caminera. Se preocupan por el tema escolar, que ya saben es prioridad para ellos, a veces que si la escuela tiene o no tiene las condiciones, si hay o no hay los profesores, hacen la representación a las autoridades correspondientes. Muchos de ellos también tienen como objetivo que haya una pequeña posta de salud para que por lo menos un día a la semana llegue un médico a atenderlos. En muchos casos se forma alguna persona de la comunidad, como un paramédico, pero dentro de mi experiencia les comento que en todo lo que me ha tocado recorrer y estar, generalmente los productores poco o nada se juntan para analizar problemas productivos. Así que muchas veces un diagnóstico y demás ha sido la primera vez que les permitió a ellos hasta hacer un mapa como el de ustedes. Más o menos sentarse, diríamos, a analizar qué tienen. Y obviamente un importante objetivo o un resultado, si vale el término, de hacer una acción como esta, que ustedes dirían, no, pero si parecen niños, ¿no? No. Es una actividad que a ellos les va a permitir por primera vez ponerse a analizar en realidad cómo están conformados, cómo están distribuidos, y en muchos casos se dan cuenta del nivel de potencialidad que puede tener su zona en ciertos rubros productivos. Eso es importante. Obviamente ustedes por ahí, si leen algunos documentos que tienen que ver con ello, muchas veces encontramos comunidades donde ya tienen cultivos, como decimos, tradicionales. Cultivos que en general, les decía, ¿no es cierto?, en su mayoría son de subsistencia, para consumo familiar, y si es buena la cosecha, despachamos al mercado, ¿no es cierto?, vendemos lo que nos sobra. Pero también es bueno que, no estoy diciendo de que sí o sí hay que hacerlo, pero en muchos casos es bueno mencionarles que muchas veces hacer este tipo de trabajo
nos puede permitir a nosotros, conjuntamente con ellos, ver algunos cultivos o rubros potenciales nuevos que pudieran ser una fuente de generación de ingresos a mediano y largo plazo. ¿Ya? Eso es parte de todo este trabajo, de toda la temática que tiene que ver con el aspecto de diagnósticos rurales participativos. Solo se los menciono. ¿Sí? Es importante tomarlo en cuenta. De hecho, para ello les comento, una vez que entran en el tema, algunos que nunca lo habían hecho lo toman muy a pecho y la verdad que terminan divirtiéndose y participando, y es un trabajo bastante interesante, que por supuesto es, diríamos, el punto de partida para generar la motivación que ellos van a tener en los planteamientos dentro de lo que va a significar un plan de desarrollo, si vale el término, en su mayoría debería ser integral, ¿cierto? Decíamos sistemas diversificados. Y para sistemas diversificados tenemos que pensar en proyectos integrales. Si alguien me puede decir, por favor, qué entiende cuando decimos debemos aplicar un proyecto integral o integrado. A ver. ¿Vamos? ¿Se durmieron? Ya voy contando por 8. Un proyecto integral es un proyecto donde, por ejemplo, ¿no? Se puede implementar agricultura y ganadería, pero de manera que no sea dañina para el medio ambiente, ¿no? O sea, ¿me entiende? Sí. ¿Alguien más? A ver, ¿no está Carla por ahí? ¿Nadie más? Bien, a no voltearla mucho. Hace rato decíamos, y creo que ya, miren, esto es un sistema diversificado. En términos nuestros diríamos, ¿no es cierto? Tiene de todo un poco, ¿sí? Y obviamente, cuando decimos, no, si es un sistema diversificado, nosotros debemos plantear un proyecto integral. Tiene que ver con lo que decía su compañero, ¿no es cierto? Que involucre los rubros agrícolas y también pecuarios, y obviamente en este caso, agrícolas, pecuarios, significa mucho, ¿no es cierto? Entonces, nosotros pudiéramos decir cuál de estos rubros, son los más estratégicos con los cuales tenemos que comenzar a priorizar las primeras acciones. Para no hacerlo complicado, decir, bueno, ¿cuál es el principal recurso alimenticio que ellos tienen dentro de la seguridad alimentaria? Pudiéramos decir, no, pues el maíz, ¿no es cierto? ¿Y cómo anda la producción de maíz? Rinde muy poco, no llega a 1000 kilos por hectárea. Entonces, bueno, vamos a buscar, vamos a probar dentro del plan, probar nuevas variedades, ¿no es cierto?, que puedan mejorar ese tema. Y lo mismo el tema en bovinos, si hacen leche, hacen carne, en temas de aves, de rumiantes menores, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere de que, de hecho, que en un sistema diversificado tendríamos que plantear un proyecto integral que involucre varios rubros. Ya a eso se refiere. Por supuesto, dentro de los principios generales, ya hasta de la formación de ustedes, es que cualquier acción que tenga que ver con el aspecto productivo tiene que tener como base, ¿no es cierto?, el respeto y la conservación de los recursos naturales. Eso ya es, diríamos, una tarea absolutamente de todos los ciudadanos de este mundo. Y más aún para nosotros que está hasta dentro de la misión, ¿no es cierto?, de nuestra carrera. ¿Ya? Bien. También, miren, este es un ejemplo del calendario de actividades cuando nosotros vamos a hacer
en general, diríamos, un análisis de lo que hace, qué pasa con la mano de obra de la comunidad. Supondríamos, ¿no es cierto? Si es una zona donde se hace algo de producción de leche, vamos a entender de que cuando se produce leche generalmente puede abarcar todo el año, depende cuánto más, cuánto menos, ¿no es cierto? Hablando del cultivo, de la presencia de cultivos, pudiera ser arroz, pudiera ser maíz. Hay periodos, por ejemplo, cuando hablamos de antes de la época de lluvia, la preparación del terreno, que es la limpieza, a veces se hace chaqueo, el sistema de corte y quema, la siembra, la cosecha. Entonces se va marcando cuáles son los meses donde se definen las acciones, dependiendo de la zona. Puede ser una zona ecoturística. Aquí se relaciona mucho con lo que puede pasar en algunas regiones nuestras. Por ejemplo, los muchachos ya, como decíamos hace rato, en vez de ayudar en los trabajos a la familia, a veces ve una oportunidad de trabajar de mototaxista, ¿no es cierto? Preguntemos ahí entre la ruta desde Montero hasta Yapacaní o más adelante, hay zonas donde el mototaxi es ya un medio de trabajo. Incluso en la zona central y norte integrado ya muchos han dejado de trabajar en lecherías por irse a trabajar de mototaxistas, como que de repente les genera un poco más de ingreso, o el hecho de que ya no, pues no, ya no quieren hacer otras actividades de mayor esfuerzo, sino más bien tomar ese tipo de rubro, ¿no? Hay periodos también donde no puede faltar la fiesta del pueblo. Entonces, igual hay que ponerla. Y por supuesto puede haber también zonas donde se hace o se producen algunas artesanías. Entonces ese es un calendario de actividades desde el punto de vista, ¿no es cierto?, general de una comunidad. Y aquí pueden ver, se dicen, vamos a establecer rango, un punto que no es tan intenso como 2 y como 3. ¿Sí? Entonces son de nuevo las herramientas, la metodología. Yo conozco una comunidad, mayormente la deficiencia de esa comunidad es para la salud, digamos, ¿no? Que también dificulta salir al pueblo. En esa parte sufren de problemas de parásitos, incluso hasta de techo, doctor. De techo en las viviendas. En sus casas, digamos, ¿no? Que no tienen dónde dormir, dónde quedarse. ¿Y es comunidad nueva o...? Es por de Caimanes, Ajá. la provincia de Marván. Por eso decía, pero son originarios de la zona, son nuevos migrantes o gente que recién está ocupando esa zona, ¿cuál es el caso? No, ya de tiempo, doctor, no son de ahí nomás, de ahí mismo, son originarios de ahí. Porque cuando decimos de que tienen problemas de techo, ¿será que ya no hay motacú para que los arreglen? Es que la gente es muy pobre, doctor, en esa zona, digamos. No, pero de nuevo, o muy pobre, o a veces también no se olviden que muchos grupos originarios nuestros, o sea, del oriente, son cazadores recolectores, así que a veces no hay mucha cultura de trabajo, ¿no? Entonces, por eso pregunto de que, no sé, que tengan problemas de techo, ¿será que no hay palmeras en esa zona para que se hagan un techo? Porque con un buen techo de palmera, no se olviden, no le entra una gota tampoco de agua, ¿no es cierto? Pero, como les digo, de nuevo, cada comunidad tiene sus propios problemas, y también, bien que mencionas ese tema de que hay aspectos culturales con los que hay que también lidiar. Y viene a ver a lo que decíamos al inicio, habría que ver, ¿será que esa comunidad que habla su compañero estaría dispuesta a participar activamente en un proyecto de desarrollo, en dedicarle tiempo, tomar responsabilidad? Obviamente, si ellos dicen sí, habría que ver por dónde iniciar, ¿no es cierto?, cada una de las acciones, ¿sí? Desde tu punto de vista,
según la zona agroecológica, me imagino que debe ser una zona con mucho potencial para algunos rubros, ¿no? Sí, es una zona buena para hacer diversidad de cultivo. ¿Tiene bosque? Tiene, Claro, hasta debe haber, no hay chocolate nativo ahí. también hay chocolate nativo, Por eso, pero para que vean, porque hay zonas en el Beni donde ese rubro ya están vendiendo chocolate ecológico incluso, ¿no es cierto? Así que, bueno, de nuevo, creo que más o menos tienen idea de todo lo que diríamos, los pormenores, las herramientas y todo el trabajo que significa, ¿no es cierto?, plantear desarrollo. También hablamos, miren, de un flujograma comercial y seguimos hablando de pequeños productores y, por supuesto, es parte de las herramientas que nosotros podemos utilizar. Y para que tengan idea, creo que está por ahí, miren eso. A mí me tocó hacer algo parecido y ahí se muestra de nuevo la diversificación. No sé por qué hay una, aquí también les molesta en la pantalla. en cositos rojos. Sí, sale y se pierde. Bien, les mencionaba, miren esa diversificación. Si vamos desde acá, tenemos lo que es la escuela, farmacias, hospital, si hay una tienda, la producción de arroz. Entonces, hay una diversidad de componentes que tienen que ver con lo que se genera y con lo que ingresa a cada una de las familias. Y por supuesto, esa es una diversidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Yo les mostré un esquema nuestro de aquí de una región cuando habíamos hablado de sistemas de producción, igualmente así un flujo de recursos y dentro de ese flujo de recursos aspectos que tienen que ver con ingresos, generación de ingresos monetarios, ¿no es cierto?, para la familia, como así también los egresos, porque muchos alimentos o productos tienen que venir desde afuera. Entonces, ese es un flujograma que al desarrollarlo nos hace entender también cómo anda ese balance económico de la familia y de nuevo ir viendo cuáles son los rubros que pudiéramos darle mayor prioridad porque son de repente los que pueden generarle mayor ganancia, diríamos, de todas las familias. Es una herramienta más que se utiliza. Hay una matriz de priorización que también se aplica y por supuesto es trabajando de nuevo en grupos para ir identificando con ellos cuáles son, por eso dice matriz de priorización, o sea que vamos poniendo los puntos más importantes que tienen que ver, decíamos hace rato, con la seguridad alimentaria, obviamente con la generación de ingresos. Así que es importante que los tomemos en cuenta. De igual forma aquí nos dice priorizar urgencia. Obviamente pudiera darse de que hay aspectos que hay que solucionarlos a corto plazo. Obviamente eso hace también de que la gente se ponga más a la expectativa y más interesada porque se le está yendo a solucionar un problema muy frecuente y que le está causando inconvenientes. Entonces, importantísimo, ahí se puede decir, ¿no? Si estamos a priorizar, vamos a priorizar 1, 2, hasta 3 puntos que van a ser con los primeros que vamos a trabajar. Así que depende. Siempre hay que consensuarlo y hay que tomar la palabra de ellos y también con el tema de que si nosotros vamos a participar, cuán posible es de que podamos ayudar. Creo que ya la parte final, cuando hablamos dentro de la matriz de priorización, ¿no es cierto? Este es un esquemita que se puede hacer en un papel sábana. Miren ese ejemplo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno,
un problema es la falta de agua, otro el mal estado de la escuela, de la carretera, hay problemas de erosión en nuestros suelos, hay problemas de salud, como decía su compañero, hay problemas de tenencia de tierra, de la tenencia, de la tierra, en el tema de los títulos, y lo que se hace es, diríamos, de que cada participante va y marca según su criterio cuál es para él, cuál es el número 1. ¿Ya? Entonces, dependiendo que se priorice, ¿no es cierto? Aquí en la columna de la izquierda, aquí no estamos poniendo cuál es el número 1, sino mencionarlos, cuáles, y después ya ellos tienen que ir y marcar, y votar, según su criterio. Y aquí está la sumatoria. Si no me equivoco, creo que la sumatoria total son como 24. A ver, 9 y 4, 13, 19, 21, 31, 44. ¿No? 44 participantes, entonces de esos 44, para 9 fue la falta de agua, su prioridad número 1, 4 la escuela, 6 la carretera, 2 la erosión, la salud 10 y los títulos 3. Y obviamente cuando decimos rango, decimos por prioridad cuál fue la número 1, había sido la número 1, títulos de propiedad, la 2, la salud, la 3, el agua, la 4, la carretera, la 5, la escuela y la sexta, la erosión. Así que esa es una matriz de priorización que, si se dan cuenta, esta herramienta se puede usar en muchos rubros y en muchos, diríamos, diferentes tipos de análisis, ¿no? Fácil, pero muy interesante, y lo único que hay que hacer es tener, diríamos, ya más o menos una idea clara para poder facilitar, ¿no es cierto?, actividades de estos tipos, y es muy característico para profesionales que trabajan en el área de gestión, para poder identificar de manera mucho más participativa la problemática de una determinada zona. Finalmente, ¿no es cierto? Finalmente, decíamos, ¿qué hacemos con todo este material? Por supuesto, hay que documentar, ¿no es cierto? De la mejor forma posible. Se supone que la gente que participó tiene la experiencia para poder hacerlo de la mejor forma, y sobre todo asegurando que la información esté bien organizada y realmente represente el sentimiento de las necesidades y las expectativas de los productores. Así que eso es importante. Se sacan fotos y una serie de materiales, sale un bonito documento. Y no se olviden que ese documento es clave también para asegurar que los entes financiadores nos den recursos para la ejecución de un proyecto de esta magnitud. Hay que hacerlo bien. Y por eso hablamos de aspectos cualitativos y cuantitativos, ¿cierto? Ya saben, cualitativo, estamos hablando de calidad. Algunos dicen cualidad, ¿no es cierto? Diríamos medidas incontables. Y lo cuantitativo, obviamente, tienen que aparecer los números que nos permitan, ¿no es cierto?, tener una idea clara. En este caso hablamos de porcentajes. ¿Qué nos dice? El 30% de las mujeres se dedican a la agricultura no comercial, diríamos, a cultivos de subsistencia. Por decir, es como decir, vamos a hacer un resumen de lo que pasó en nuestro diagnóstico, y el otro dice, el 20% de la población plantea irse a la ciudad. Miren ese problema serio, ¿cierto? Y ustedes saben que para nosotros es una realidad la migración campo-ciudad, y que trae muchos problemas aparejados, ¿no? También cuando hablamos de la interpretación, en este caso hablamos de cualitativo, obviamente tiene que ver con todo lo que es incluso temas de aspecto cultural, costumbres y, por supuesto,
los comportamientos que tienen esos grupos sociales. Es importante la forma de vida, como decía su compañero, muchas veces la gente no tiene, ¿no es cierto?, ningún respaldo y no solo sufre de la salud, sino también sufre grandes problemas nutricionales, y más aún en los pequeños, ¿cierto?, en los niños. O sea, ese es uno de los grandes males que se tiene en los sistemas de comunidad y sobre todo originarias como las del Oriente. También dentro de este análisis cualitativo y cuantitativo, toma en cuenta, ¿no es cierto?, la ocupación, y también se puede analizar desde el punto de vista el sentimiento que ellos tienen respecto a sus expectativas de vida. Así que es importante tomarlo en cuenta. Miren, aquí viene algo que mencionábamos hace rato, por ahí es una zona con potencial para cierto rubro y ellos no lo están explotando, no están aprovechando la oportunidad de mercado, así que ahí obviamente un proyecto puede ayudarnos, ¿cierto?, a complementar con esas acciones a lo que ellos normalmente producen. Es muy típico, por si acaso, en las comunidades, sobre todo del oriente de Bolivia, ya sean originarias o campesinas, muchas veces no se trabaja en función del mercado. Doctor, el problema también el problema es que no quieren trabajar porque las tierras no tienen título ni nada, digamos, no quieren invertir con ningún tipo de nada, Sí, porque no tienen título, pues por ahí vienen y se lo quitan de nuevo. Y por si acaso lo que dice su compañero está muy ligado no solo a esos sistemas de pequeños productores comunitarios, sino también a sistemas privados, ¿no es cierto? El anterior gobierno en lo que más avanzó fue en crear incertidumbre en la tenencia de las tierras. Y se imaginan, si con los pequeños productores pasa lo mismo, en los medianos, grandes agricultores, ganaderos, también estuvo pasando lo mismo. Diríamos, ¿no es cierto? Si el lote no es mío, pero por el momento no aparece el dueño, yo puedo tener ahí una pequeña tapera, ¿no es cierto? Pero no me voy a poner a hacer un cuarto de ladrillo si no estoy seguro de que realmente es mío. Entonces es lo mismo. En todos los sistemas de todo tamaño pasa eso, el derecho propietario. Y miren, el dato que yo les daba anteriormente de este cuadrito es de un país centroamericano y cómo tiene relación la problemática. Miren, dice, los títulos de propiedad para ellos es el problema más importante, por eso le dieron el rango de 1. Y es muy similar a lo que nosotros tenemos. La gente no invierte porque no tiene seguridad de que es de ellos, ¿no? Así que, importante, ¿no? Muy bien, no sé si tienen alguna otra inquietud